Maranata, familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. El tema que tocaremos hoy se titula El banquete de Babilonia, parte número 1. En el tema anterior estábamos estudiando y hablando sobre cómo prepararnos para los eventos finales, ¿verdad? Ya habíamos desglosado la temática sobre Babilonia, la bestia, la marca de la bestia, todos esos asuntos. Hemos hecho ya, tirado esas raíces, pero el problema mayor o la situación mayor es cómo prepararnos para esas cosas, porque saber y entender esas cosas sin estar preparado verdaderamente sería una pérdida de tiempo. Entonces queremos enfocarnos tanto en entender y conocer las señales y los eventos finales, como también cómo prepararnos para esos eventos finales. Y eso es lo que estudiamos para el tema anterior. Habíamos hablado sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y habíamos hablado que muchos cristianos tienen un concepto erróneo sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pensamos que tan pronto nos bautizamos en ese momento en agua, ¿verdad? Bautismo en agua. Pensamos que ahí somos bautizados en el Espíritu Santo. Y vimos que la Biblia enseña que el bautismo del Espíritu Santo es la culminación de la obra de santificación del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Es el proceso, es el fin, ¿verdad? Uno va creciendo, uno se va limpiando y purificando, y eso toma tiempo en lo que aprendemos a ser cristianos, pasar de cristianos bebés a cristianos maduros espirituales. El Espíritu Santo nos va fortaleciendo, preparándonos ¿para qué? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa lluvia tardía, como habíamos dicho, para prepararnos para dar la predicación final, el último pregón al mundo. Pero la pregunta entonces que nos hacemos es, ok, Carlos, ¿y cómo puedo yo? Ya estamos en el proceso de la santificación. ¿Cómo yo puedo seguir preparándome? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cosas tengo que hacer para ir moviéndome hacia esa dirección, para yo entonces poder estar lleno del Espíritu Santo, para estar listo, no solamente para mi propia salvación, sino para yo ser instrumento para ayudar a otras personas, ¿verdad? A tus amigos, tus amistades, tus familias, tus vecinos, el círculo de influencia que tienes en tu vida. Tú eres un misionero y Dios tiene en tu vida, Dios quiere hacer una obra poderosa porque Dios quiere alcanzar a esas personas que están en tu vida y tú eres ese instrumento que Dios quiere utilizar. Así que hoy vamos a ir estudiando y entendiendo un poco más profundamente cómo podemos llegar a despojarnos del yo, cómo podemos llegar a una consagración plena para que podamos llegar a ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenga todo nuestro ser, que hayamos despojado el yo completamente y preparándonos para hacer una obra completa, para ser, como dijo Jesucristo, verdaderos testigos de su ministerio, del Evangelio. Así que vamos a estudiar hoy. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. A mí me gusta Mateo capítulo 24 porque Mateo capítulo 24 yo le llamo Apocalipsis capítulo 23. En Mateo capítulo 24 Jesucristo se enfoca también nuevamente en este enfoque apocalíptico, ¿verdad? En estos eventos finales. Y en Mateo 24, entre otros, es en esencia parte de este mensaje apocalíptico final. Vayan conmigo por favor al versículo número 35. Mateo capítulo 24, 35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Aquí Cristo nos está advirtiendo, esta tierra que tú estás viendo aquí, ese cielo, que es una referencia a la atmósfera, esto va a pasar, esto no va a seguir más. Y Cristo dice, el día y la hora que eso ocurre, nadie lo sabe. Sigue diciendo, en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten, familia, que Jesucristo nos está hablando y diciendo, el fin de este mundo va a llegar y solamente mi Padre sabe la hora, y ni siquiera Él cuando estaba aquí en la tierra sabía cuándo iba a ocurrir. Claro, sabemos que al ascender, entonces ya el Padre le dio esa respuesta. Pero es interesante notar que Él dice, no sabemos cuándo va a ser, pero nos dice y nos da las señales. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, para entender lo que va a pasar aquí en la tierra, tenemos que ir a los días de ¿quién? A los días de Noé. Tenemos que entonces estudiar lo que pasó en los días de Noé para entender cuáles son los eventos o los acontecimientos que van a pasar aquí en esta tierra antes de Dios ponerle fin a este mundo de pecado y de maldad, de violencia. Yo digo amén por eso, ¿verdad? Y noten que Cristo entonces dice, ¿cuál era la condición o qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? Dice, porque en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo?
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noten, familia, entonces, que nos dice claramente que durante el tiempo de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, familia, lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo aquí es que esta condición, esto estaba pasando dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no estaba preparado para lo que estaba pasando. No estaba preparado, ¿por qué? Porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Significa que el comer y beber, el casarse y dándose en casamiento, impidió que las personas pudieran escuchar el mensaje de Noé y quedaran fuera del arca. Ahora, normalmente nosotros pensamos que este mensaje es a los que están fuera de la iglesia, a los que le decimos que están en el mundo. Pero no, familia. Este contexto, Dios le está hablando a la iglesia. ¿Cómo así? Porque es que si usted nota, Dios no le habla al mundo. El mundo no cree en Él, ¿verdad? El inconverso, el incrédulo no cree en Él. Dios le habla a su iglesia, Dios le habla a su pueblo para nosotros ser mensaje al mundo. Y este mensaje vamos a ver que es un mensaje que se le está llevando al mundo entero. Y noten lo que sigue diciendo, versículo 39. Y no entendieron, o sea, ¿quién no entendió? No entendieron lo que estaban comiendo y bebiendo, lo que estaban casándose y dándose en casamiento. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, ellos no entendieron, no escucharon. ¿Qué no entendieron? Que Dios iba a enviar un diluvio, que Dios iba a enviar juicio sobre la tierra. Ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero luego dice, hasta que vino el diluvio, o sea, hasta que empezó a llover. Cuando empezó a llover le pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Sí, ¿verdad? Se dieron cuenta que lo que Noé estuvo predicando era verdad. Ellos no lo entendieron, o sea, no escucharon, no le prestaron atención hasta que empezó a llover, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, familia, vamos a enfocarnos en estos versículos. ¿Por qué? Porque es la advertencia que Cristo nos está diciendo. Cristo le está diciendo a la iglesia, ¿qué está pasando? Que en tiempo final, el pueblo de Dios va a estar haciendo ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y por estar haciendo esas actividades, entonces no van a prepararse, no van a estar escuchando, no van a ver las señales, las advertencias, no van a prestar atención, no se van a consagrar y prepararse para los eventos finales. Y cuando venga ya la puerta cierra y será muy tarde. Yo no sé usted, pero yo no quiero cometer este error en mi vida. Yo no quiero ser una persona pensando y creyendo que yo estoy muy bien, que soy un buen cristiano, que estoy viviendo un cristianismo como yo entiendo, como yo creo, y que venga este día y me agarre por sorpresa, porque eso es lo que está pasando. Ahora, cuando usted analiza la situación durante el tiempo de Noé, es interesante, familia, que la iglesia no era pequeña. Este mensaje era la iglesia. La iglesia no era pequeña. De hecho, cuando usted hace los cálculos en Génesis, capítulo 4 y capítulo 5, usted nota que Adán era el tatarabuelo de Noé. Interesante y fascinante. Si usted hace los cálculos, Noé, la familia de Dios era inmensa. De hecho, Adán murió justo antes de Noé. Noé llegó a ver a Seth y a todos los demás de su linaje hasta 7, 8 generaciones. O sea, que el pueblo de Dios era inmenso, ¿verdad? No eran pequeños. Y nos dice en Génesis 5 que cada uno tenían hijos e hijas, y se seguían multiplicando. En otras palabras, durante los días de Noé, la iglesia era inmensa, familia. Y sin embargo, nosotros sabemos que solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Pues aquí Cristo nos está diciendo que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese va a ser el enfoque de nuestros temas por las próximas presentaciones. Ahora, cuando empezamos a analizar, usted se preguntará, ¿qué tiene de malo comer y beber? ¿Qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? ¿Acaso no es el plan de Dios que el ser humano coma y beba? Claro, si no comemos y bebemos, no podemos vivir, ¿verdad? Necesitamos agua, necesitamos alimento. Casarse, ¿acaso ese no es el plan de Dios para el ser humano, el matrimonio entre un hombre y una mujer? Sabemos que sí, familia. Significa que hay algo más profundo que Dios está enseñando aquí. Significa que cuando está hablando de comiendo y bebiendo, Dios nos está dando una enseñanza más espiritual, más profunda, y quiere que escudriñemos y busquemos qué es lo que nos está hablando el Señor. Así que vamos a tomar el concepto primero de comiendo y bebiendo en esta presentación y en la próxima. ¿Qué significa que estaban comiendo y bebiendo?
Ahora, la pregunta que les hago es, ¿será que en la Biblia hay problemas entre el pueblo de Dios con la comida y la bebida? Claro que sí, ¿verdad? ¿Dónde fue el primer problema entre la comida y la bebida en la Biblia? En el jardín del Edén, ¿verdad? Comieron del árbol prohibido. También vemos en el tiempo de Caín. ¿No había problemas con Caín y Abel? Claro. Caín fue y ¿qué llevó al servicio para adorar a Dios? Llevó las frutas de la tierra, ¿verdad? Los frutos, eso no fue lo que Dios le pidió. Dios le pidió un sacrificio, un animal, un cordero. Pero Caín llevó comida. Vemos también con Noé. Con Noé hubo problemas también con la comida y la bebida, sí, ¿verdad? Con la bebida. Vemos la misma historia con Lot. Lot también después que salió de Sodoma, ¿verdad? La bebida. Jacob y Esaú, pregunta, ¿hubo problemas con la comida y la bebida con Jacob y Esaú? También hubo problemas, ¿verdad? Donde Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo me pregunto, ¿será que yo también estoy perdiendo mi salvación por la comida? También vemos en la historia de Daniel y los 3 jóvenes. ¿Problemas con la comida? También. Y también lo vemos con la historia de Jesucristo, ¿verdad? Después de los 40 días salió del desierto y dice que tenía gran hambre. Y el diablo lo tentó con convertir la piedra en pan. Entonces, familia, le hago una pregunta. Si durante toda la Biblia, desde Génesis hasta la vida de Jesucristo, vemos que hay problemas con la comida y la bebida, también lo vemos el asunto del problema de la comida y la bebida durante el tiempo de los apóstoles. Le pregunto, ¿será que la comida y la bebida entonces no será problema ahora en estos tiempos finales? Pues sí, familia, podemos entender que sí. También entonces, y quizás le voy a mostrar más que nunca hoy en día. Ahora, cuando hablamos de comida y bebida, la mayoría de las personas quizás relacionan este tema con la intemperancia, con la borrachera, ¿verdad? Con la gula, con toda esa exageración. Y ciertamente se puede relacionar con esa temática. No estoy diciendo que no va, pero sí creo y sí entiendo que Dios nos está mostrando algo más profundo, algo que va más allá. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios, con la comida y la bebida en el tiempo de Noé? Que Cristo nos dice, así mismo va a ocurrir antes del fin, así va a ocurrir en el tiempo final. Pues vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Noten lo que dice aquí. Dice, entonces ellos le dijeron, están hablando a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Noten esta frase, familia, que le dicen a Jesucristo, mira, los discípulos de Juan y los demás, ellos no comen y beben, pero los tuyos comen y beben. Esa frase, comen y beben, es la misma frase que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 38, comiendo y bebiendo. ¿Qué significa entonces que comen y beben? Pues familia, vamos a buscar un versículo paralelo que nos muestra lo mismo, el mismo contexto, pero lo habla de una manera diferente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 9, miren esto. Mateo capítulo 9 y vamos a ir al versículo número 14. Noten lo que dice aquí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Allá en Lucas decía que tus discípulos comen y beben, pero aquí dice que tus discípulos no ayunan. En otras palabras, si tomamos estos dos versículos, Lucas capítulo 5, 33 en adelante y Mateo capítulo 9, 14 en adelante, nos dice que comer y beber es no ayunar. ¿Están conmigo? Dicen allá, tus discípulos comen y beben en Lucas 5 y ahora en Mateo 9 dice, tus discípulos no ayunan. En otras palabras, comer y beber es ¿qué cosa? Es no ayunar, ¿verdad? Vamos a mirar otro versículo para ir confirmando esto. Esther capítulo 4, versículo 16 dice, Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúneme a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos. Noten que sabemos la historia de Esther, ella iba a presentarse delante del rey y eso le podía costar su vida. Y ella dice, ¿verdad? Para poder defender al pueblo por la orden de matanza que se había dado, ella fue y dice que ayunen por mí, no coman ni beban por 3
días. Ahí confirmamos nuevamente el asunto de comiendo y bebiendo es no ayunar. También lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 18, cuando hablaban de Juan el Bautista. Dice que Juan ni comía ni bebía y decían demonio tiene. Juan el Bautista dice que no comía y bebía. Le hago una pregunta. ¿Juan el Bautista literalmente no comía y bebía? Pues sabemos que no puede ser, porque si no se muere. Sino que nos está hablando que Juan vivía una vida ¿de qué? De ayuno. Tenía una alimentación muy específica, muy especial que tenía. Y si usted está anotando, también puede ir a Zacarías capítulo 7, del 4 al 6. Vemos también una comparación y un contraste entre el concepto de ayunar, de no ayunar y comer y beber. Ahora, cuando yo doy mis seminarios de profecías y yo toco este tema, yo empiezo, entonces le digo, ¿qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? La iglesia no estaba preparada, la iglesia no escuchó el mensaje final de Noé sobre la destrucción y el juicio de Dios porque estaban ¿qué? Porque estaban comiendo y bebiendo, en otras palabras, porque no estaban haciendo ¿qué? No estaban ayunando. El pueblo de Dios no estaba ayunando en estos tiempos durante la predicación de Noé y por no ayunar, ¿qué pasó? No entendieron, no escucharon. No siguieron el mensaje y dice la palabra de Dios que vino el diluvio y se los llevó a todos y así será también en el tiempo final. En otras palabras, familia, aquí estamos viendo que la Biblia nos está diciendo que el ayuno está directamente ligado con la preparación espiritual que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cuándo se ayunaba en la Biblia? Bueno, durante los tiempos de Jesucristo, según los registros indican, se hacían 29 diferentes tipos de ayunos. 29 tipos de ayunos y se ayunaba 2 veces al día. Estos eran ayunos instituidos dentro de la tradición, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, había un día de ayuno que podemos encontrar y podemos reafirmar, donde estaba el mandato era ayunar en ese día. Y si usted conoce un poco su Biblia, usted sabría de qué día estamos hablando, que es el gran día de ayuno, o se conoce como el gran día de la expiación, o el Yom Kippur, que hablamos en unas presentaciones anteriores. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y quiero que vayan conmigo a leer lo que ya hemos leído un poco, pero vamos a profundizar ahora en el día de expiación. Levítico capítulo 23, versículo 27. Levítico capítulo 23, versículo 27, y dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Qué es lo que hacían en el día de expiación? Afligir el alma. Ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo harás en ese día porque es el día de expiación para reconciliarlos delante del Señor nuestro Dios. Si recuerdan, habíamos estudiado que el día de expiación decía que era el día en que ¿qué? En que se reconciliaban con Dios, el día que se reconciliaba la humanidad con Dios, el pueblo con la divinidad. ¿Por qué tenía que haber reconciliación? Porque hubo ¿qué? Hubo separación entre el pueblo de Dios y el pueblo y Dios por culpa del pecado. Entonces, la reconciliación comenzaba con el Cordero, si recuerdan que estudiamos, pero nos dice aquí que la reconciliación se culminaba, llegaba a su esencia, a su punto, en el día de la expiación. Sigamos leyendo. Porque toda persona que no se afligiere, recuerden ese concepto de afligir el alma, toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, dice, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. Si notan, familia, aquí nos está diciendo que el día de expiación, el día de afligir el alma. Ahora, ¿cuál era el propósito de afligir el alma? ¿Cuál era el propósito? Miren cómo dice Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30. Dice, Levítico 16, 29 y 30 dice, esto tendrás por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra harás, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué? Porque este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de vuestros pecados delante del Señor vuestro Dios.
dice aquí que en el día de la expiación se afligía el alma, y era ¿qué? Era el día que se limpiaba, se purificaba los pecados. Le hago una pregunta, ¿es ese día importante entonces? Claro que sí. ¿Por qué se hacía la aflicción del alma? Era para limpiarse del pecado. Recuerden que en el día de expiación se tenía que sacar el pecado del santuario para que Dios pudiera morar con el pueblo el próximo año. Si no lo hacían, dice Dios, que entonces ¿qué hacía? Entonces era destruido, eran sacados, eran cortados del pueblo. Entonces, el día de expiación era tan importante por este concepto de que era el día que se limpiaba o se sacaba los pecados, se purificaba, se limpiaba, se consagraba todo. Ahora, cuando usted analiza la palabra afligir en hebreo, ¿verdad? Es la palabra aná, awá y auná. Ese concepto de auná, de aná, significa humillarse, debilitarse, someterse. En otras palabras, afligir el alma es humillar el alma, es humillar el ser, es debilitarse, es someterse, es santificarse, es purificarse, es consagrarse. Vamos a mirar esa palabra humillarse en un contexto sumamente importante. Filipenses capítulo 2 del 6 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse, sino por el contrario, renunció a sus privilegios divinos, se humilló. Ahí está el concepto. ¿Qué hizo Cristo siendo Dios? Se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquí está el concepto de humillarse. El más grande de todos, Cristo Jesús, dice que ¿qué hizo? Se humilló, ¿verdad? Siendo divino, se despojó de su divinidad y tomó la naturaleza carnal del ser humano, la naturaleza caída del ser humano, y vino a morar en este mundo. Y esa es una representación de lo que es humillarse, someterse. Jesucristo entonces se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Noten otro versículo, 2 de Crónicas capítulo 7, 14, también usa la palabra, el concepto de humillarse. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Noten, familia, que este versículo no le está hablando al mundo. Dios le está hablando a su pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo. Este mensaje es para usted y para mí si nos llamamos hijos e hijas de Dios. Y Dios está diciendo: yo quiero que mi pueblo se humille. Yo quiero que mi pueblo invoque, que me oren, que me busque. ¿Para qué? Para que se conviertan de sus malos caminos, para que se aparten del pecado. ¿Para qué? Para yo oír desde los cielos. Noten las condiciones para Dios oír al clamor de su pueblo. Oír desde los cielos y hacer ¿qué? Y perdonaré sus pecados, y incluso dice: sanaré su tierra. En otras palabras, su vida, todo el aspecto de su vida. Ahora, afligir el alma, familia, entonces es la aflicción, es someterse, es humillarse. Y nos dice que en los días de Noé el pueblo estaba comiendo y bebiendo. En otras palabras, no estaban sometiéndose, no estaban afligiendo el alma, no estaban analizando y viendo su vida si estaba bien ante Dios. Vamos a mirar otro ejemplo en la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 8, donde usa el concepto de afligir el alma. Dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza. Y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viéndolo y oyéndolo los hechos inicuos de ellos. Nos dice que antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, Dios envía a sus ángeles, ¿verdad? Los dos ángeles, Cristo se quedó con Abraham y los dos ángeles fueron entonces a la ciudad. Y dice que ¿por qué razón Lot escuchó a los ángeles? Pues dice aquí que porque él afligía su alma, ¿verdad? Frente de la perversión que había en Sodoma y Gomorra, nos dice que Lot era un hombre justo que afligía su alma cada día. Y eso lo preparó para escuchar, porque recuerden que las demás personas en su familia no escucharon. Sus hijos y sus otras la familia de ellos no quisieron salir de Sodoma y Gomorra. Lot salió. ¿Por qué Lot salió? Porque Lot afligía su alma cada día. Ahora, ¿qué es afligir el alma? ¿Qué significa afligir el alma? Miren cómo lo dice en Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4. Esto es uno de los muchos versículos que hablan, pero creo que este es el versículo que mayor recoge el concepto de afligir el alma.
Dice Daniel 9, 3 y 4, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Familia, este es el versículo creo que mejor resume el concepto de afligir el alma, muy parecido a lo que estamos leyendo en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Dice que afligir el alma es ¿qué? Es buscar al Señor ¿en qué? En oración, en ruego, en ayuno. Aquí está el concepto del ayuno, ¿verdad? Ligado a este someterse, a este afligir el alma, a este humillarse, familia. Y dice, y ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Aquí vemos entonces lo que es afligir el alma. Afligir el alma está involucrado todos estos conceptos del ayuno, cilicio y ceniza, ¿verdad? Cilicio es el cambio de vestimenta. Ceniza, si usted notaba en las escrituras, cuando pasaba algo de luto, pasaba una tragedia, ¿verdad? ¿Qué hacía el pueblo? Se rasgaban las vestiduras y se tiraban se tiraban arena y ceniza. Esos conceptos de tirarse encima polvo y ceniza es un concepto muy interesante, porque ¿qué le están diciendo a Dios? Están humillándose ante Dios diciéndole, Señor, del polvo me creaste, ¿verdad? Del polvo me creaste, pero si no me arrepiento, me voy a convertir en ceniza, seré destruido. Eso es lo que está hablando aquí, familia, ese sometimiento, ese afligir el alma, ¿verdad? Y ahí vemos el ayuno ligado a este concepto de afligir el alma, nuevamente, ¿verdad? Ante esta situación que estaba ocurriendo en los días de Noé, y nos dice que lo mismo que ocurrió en el día de Noé ocurrirá aquí también. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el propósito de ayuno? Mucha gente ayuna porque quieren verse flacos, porque viene el verano y quieren ponerse en el traje de baño y verse en línea, ¿verdad? Otra gente ayuna, ¿verdad? Porque va a venir una boda y quieren caber en el traje. Y otra gente ayuna por asunto de salud. Y verdaderamente el ayuno tiene beneficios de salud, pero mayormente hay una razón muy clara. Y una vez yo estuve leyendo una matutina y habló sobre este concepto, me acuerdo, en el año 2012. ¿Y qué decía la matutina? Dice, el principal beneficio que se obtiene del ayuno es la claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de los alimentos y capacita a la persona a percibir la voluntad de Dios en forma más clara. Familia, esto es un manjar, esta cita. Esta cita me ayudó a mí a entender lo que es el ayuno. Dice que el principal beneficio que se obtiene del ayuno es la ¿qué? Claridad mental. Significa que algo de lo que estamos comiendo no nos está permitiendo tener claridad mental. El ayuno nos ayuda a tener claridad mental. Y noten que esa claridad mental proviene ¿de qué? De una abstinencia total o parcial de los alimentos. En otras palabras, cuando habla de ayuno, a veces la gente piensa en no comer, ¿verdad? Y sí, eso es una forma de ayuno, pero hay ayunos, diferentes tipos de ayunos, en donde uno se abstiene de ciertos alimentos o de otros alimentos. Aquí nos está diciendo que ciertamente una abstinencia total o parcial de los alimentos. Y noten, ¿cuál es la razón de esa abstinencia total y parcial? Para tener claridad mental, ¿con qué propósito? Y capacita a la persona a percibir la voluntad de Dios en forma más clara. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora entendemos por qué el ayuno está ligado al concepto de el afligir el alma, del humillarse y someterse para identificarse. La razón es ¿para qué? Es para ver, dice aquí, para percibir la voluntad de Dios de forma más clara. Significa que si necesitamos ayunar o necesitamos dejar de comer ciertas cosas, significa entonces que el mensaje es que hay cosas que estamos comiendo que están impidiendo que tengamos claridad mental, por ende, están impidiendo que podamos percibir la voluntad de Dios de forma más clara. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el ayuno está ligado al proceso de la santificación. El ayuno es parte del proceso de la santificación por el cual nosotros entonces tenemos que someternos a Dios para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Ahora, para eso primero hay que limpiar y hay que sacar las cosas en nuestra vida que no sirven. Hay que sacarlos, y el ayuno es el método o está dentro de la estrategia de Dios para ayudarnos a poder identificar su voluntad. Recuerden, ¿cuál era el asunto, el propósito del ayuno en el juicio?
Levíticos 16:30 lo dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Así que el ayuno nos ayuda, familia, ¿a qué cosa? A analizar y examinar nuestra vida, tener claridad mental para ver si verdaderamente estamos viviendo o no a la altura del Evangelio de Dios. Me recuerda el Salmos 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La oración nuestra cada día debe ser, Señor, ¿será que estoy viviendo a la altura de tu evangelio? Señor, ¿será que mi vida va conforme a tu voluntad? ¿Será que lo que yo vivo, el cristianismo que yo estoy viviendo, es verdaderamente el cristianismo bíblico? ¿O será que yo estoy viviendo un cristianismo que es falso, que no es verdadero? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando leímos, Jesucristo menciona en Mateo 24 que en los días de Noé, ¿qué estaban pasando? Estaban comiendo y bebiendo y este era el pueblo de Dios. Ellos pensaban que estaban muy bien, pero cuando llegó el diluvio se dieron cuenta que no. Entonces, ¿será que usted y yo estamos cometiendo el mismo error? ¿Será que yo pienso o yo creo que mi cristianismo va conforme a la palabra de Dios o será que yo soy un hipócrita? Pues yo no sé usted, pero yo me quiero salvar. Yo quiero llegar al reino de los cielos y yo quiero saber si mi vida espiritual va conforme a la palabra de Dios. Si yo verdaderamente estoy viviendo como la palabra de Dios dice o si no. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, usted lo lee muy claramente, Él dice el camino de la perdición es bien ancho y la mayoría de los cristianos van por ahí. Y luego dice que el camino de la salvación es muy estrecho y son pocos. Él no le está hablando al mundo, a los perdidos, a los inconversos. Él le está hablando a la iglesia, familia. Entonces, si la mayoría de los cristianos creen que están bien, pero dice Cristo en la misma palabra que se van a perder, dice lo mismo en Mateo 7:21 cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad. Nuevamente hay un concepto de que el cristianismo, porque decimos que somos cristianos, Señor, Señor implica, yo soy fiel al Señor, yo soy un cristiano fiel. Pero dice, porque tú digas eso no vas a ir al reino de los cielos, sino los que hacen. Así que nuevamente nos preguntamos, ¿será que mi vida va conforme a la voluntad de Dios? Pues familia, aquí es donde el ayuno es clave. El ayuno nos ayuda nuevamente, ¿a qué? A tener claridad mental, ¿para qué? Para percibir la voluntad de Dios de forma más clara, para saber si mi vida va conforme, como lo decía el Salmo 139, 23 y 24. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia en donde el ayuno se utilizaba dentro del contexto del juicio, como lo estamos estudiando. Quiero compartir uno con ustedes, porque hay varios, pero uno de ellos se encuentra en el libro de Jonás. Vayan conmigo, por favor, al libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que la mayoría de la gente lo recordamos porque habla de la ballena y que Jonás, y sí, claro, tiene mucho que ver. Pero el libro de Jonás también nos habla de un evento que está directamente ligado con el ayuno. Jonás capítulo 3. Jonás es un libro fascinante que también nos tiene mucha verdad presente, mucha realidad. Y noten lo que dice en Jonás capítulo 3. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si recuerdan, Jonás no quería ir a Nínive, ¿verdad? Jonás rehusó ir a Nínive la primera vez que Dios lo llamó, que es la historia de cuando cae con el pez en los primeros 2 capítulos. Jonás no quiso ir. ¿Por qué Jonás no quiso ir? 2 razones, ¿verdad? Uno, él no pensaba que Nínive merecía el perdón de Dios. Era un pueblo depravado, eran corruptos, ¿verdad? En el tiempo de Noé quizás era lo peor de lo peor que había en ese tiempo. Y Noé pensaba, esta gente no merece el perdón de Dios. Y segundo, Noé pensaba que no se iban a arrepentir. Así que Noé no quiso ir, lo más seguro pensaba, si me voy a Nínive me van a matar esa gente, si yo entro ahí a dar este mensaje. Así que Noé decide irse a otro lado, Dios lo volvió a traer. Y Dios le dijo nuevamente, Jonás, ve y proclama en Nínive el mensaje de los 3 ángeles. Hermano y hermana, Dios nos está llamando a usted y a mí también a ir a Nínive y proclamar ese mensaje, llevar este mensaje al mundo. Amén. Y la pregunta es, ¿cuál es mi actitud? ¿Estoy yo haciendo yo como Jonás o estoy yo haciendo como dice la palabra de Dios? Sigamos leyendo. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extrema, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será
destruida. Familia, ¿qué le dijo Jonás? Jonás entra a la ciudad y piensa, familia, que él entró y él no fue con amor, él no fue ahí, él fue el evangelista con la peor actitud de la historia del mundo. Y él fue prácticamente caminando por Jonás, por Nínive, gritando, en 40 días, dice aquí, se van a perder, van a ser destruidos, dice, se van a perder, van a morir todos en 40 días. Ahora, ¿usted nunca se ha preguntado por qué fue que esta gente creyeron a Jonás? ¿Por qué fue que lo escucharon? Yo hubiera pensado que Jonás hubiera entrado ahí, lo más seguro él lo pensaba también, que lo iban a agarrar y lo iban a descuartizar. Pero Jonás, sin embargo, bueno, ya no quedaba otra después de la experiencia con el pez. Familia, ¿qué fue lo que hizo que Nínive escuchara a Jonás? ¿Saben qué yo creo que fue? Fue que Jonás resucitó. Recuerden que Jesucristo dice, a la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el pez, ¿verdad? Esa señal de que Jonás de 3 días y 3 noches es la señal diciendo que iba a resucitar en ese tercer día. Y que recuerden, todo el mundo conoce a Jonás. Todo el mundo sabe que Jonás fue el que lo echaron del barco. Todo ese chisme se regó por toda esa región y conocían muy bien a Jonás y sabían que Jonás se había muerto. Así que imagínate la sorpresa cuando ellos ven a Jonás que entra a Nínive y empieza a predicar. Ellos están diciendo, ese que está hablando, ese que está diciendo que Nínive será destruido, fue el que murió y resucitó. Esto es espectacular, familia. ¿Cómo ligamos esto con la historia de Jesucristo? Cuando Él está diciendo, cuando yo fuese levantado también, ¿verdad? Cuando yo salgo, cuando yo resucite, también será la señal. Y muy bien sabemos lo que pasó en los tiempos de Jesucristo, que los fariseos y ellos, aún después de haber resucitado, se tuvieron que inventar una historia. ¿Qué más evidencia querían que la resurrección de Jesucristo? Por medio de los eventos que pasaron ese día. Pues eso fue lo que pasó aquí. Ellos vieron a Jonás, al Jonás que había muerto. Ellos dicen, ese es el que fue enterrado, ese fue el que fue tomado por un pez. Y míralo, está predicando. Y eso fue lo que hizo que escucharan esa señal. Pero noten que no termina ahí. Noten que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Por qué creyeron? Porque supieron, porque entendieron que ese Jonás fue el que Dios levantó de la muerte. Dice, ¿y qué hicieron? Y proclamaron ayuno. Amén. Lo primero que hicieron en Nínive fue proclamaron ayuno. Y sigue diciendo, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Noten, cilicio, cambio de vestimentas y de ropa. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, dice, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Familia, hasta el mismo rey de Nínive también se convirtió, también dice aquí que empezó a ayunar, que se quitó sus vestimentas y también se llenó de ceniza. Y noten lo que dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Familia, hasta los animales estaban ayunando en ese día. Y dice, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Aquí está la clave. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Si noten qué fue lo que quiso hacer el rey de Nínive. El más perverso de todos, porque él era la cabecilla de Nínive. Él también proclamó ayuno, hizo que todo el mundo ayunara. Y la razón era que, ¿para qué era el ayuno? Leímos que era para tener que... para claridad mental, para percibir la voluntad de Dios. Nínive dice aquí, el rey dice, conviértase. En otras palabras, todos ayunemos para ver cuál es el pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí que tanto ofende a Dios? ¿Qué será lo que está en nuestras vidas? Todos van a hacerlo. Todos vamos a hacer ¿a qué? Vamos a afligir el alma para ver qué es lo que hay en mi vida que no me permite ver, entender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos lo hicieron, familia. Increíble. Lo primero que hicieron en Nínive fue proclamar ayuno. Pregunta, ¿funcionó o no funcionó? Claro que sí, porque dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Familia, el peor evangelista en la historia del mundo fue a la ciudad más perversa en el mundo y fue y predicó el mensaje de los 3 ángeles y dice que la ciudad entera se convirtió. Primero, ¿por qué? Porque era la señal de la resurrección. Y segundo, ¿por qué? Porque ayunaron.
Vieron y dijeron, ¿será que nuestras vidas, qué estamos haciendo mal? ¿Qué abominaciones habrá en nuestra vida que estamos ofendiendo a Dios? Y dice, familia, que así mismito fue que se arrepintieron. Y yo digo, gloria a Dios por esta historia. Y así hay muchas, pero esta me gusta porque esta está hablando de los inconversos, de los que no seguían a Dios y aún así ellos escucharon con esas señales que serían. Ahora, vamos a entrar un poco más de lleno, un poco más profundo, porque ya sabemos que el día de expiación, habíamos hablado en el viejo pacto, ¿verdad? Dentro de las fiestas ceremoniales. Pero sabemos que eso tenía un cumplimiento profético, ¿verdad? Ese día de expiación era un tipo, una representación del verdadero día de expiación que no iba a ocurrir en el santuario terrenal, sino iba a ocurrir en el santuario celestial. Que no iba a ser por medio de un sumo sacerdote terrenal, sino por medio de nuestro sumo sacerdote celestial, que es Cristo Jesús. Y ya estudiamos y vimos que eso comenzó en el año 1844, que fue cuando Cristo, ¿verdad? Estudiamos, pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para empezar a hacer su obra de intercesión, su obra de sumo sacerdocio, ¿verdad? De abogar, de defender, de ser nuestro gran abogado en el cielo. Y vemos entonces que si en el día de expiación, aquí vamos a hacer el lazo, si nos dice en el viejo pacto, el pueblo tenía que afligir el alma, para ver si sus pecados, para tener claridad mental, para ver si ellos estaban bien con Dios. Y si no lo hacían, eran sacados fuera del pueblo. En otras palabras, el nombre era borrado del libro y eran sacados al desierto. Y en el desierto era la muerte segura. Significa que Dios nos está diciendo algo también a nosotros, ¿verdad? Dios nos está hablando, entonces hay una enseñanza mayor sobre cuál es el cambio, qué es lo que tenemos que hacer nosotros también en el día de expiación, en esa experiencia, ¿verdad? No la experiencia del patio, no la experiencia del lugar santo, sino ahora estamos hablando de la experiencia en el lugar santísimo, el mensaje que se debe estar dando desde 1844. Y esa clave, familia, entonces podemos entrar al santuario. En el santuario, ¿qué está en el lugar santísimo? En el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto. Le hago una pregunta, ¿y qué está dentro del arca del pacto? Dentro del arca del pacto sabemos que están los 10 mandamientos. Muy bien, así que nos está llamando, el mensaje final está llamándonos a nuevamente retornar a los 10 mandamientos, a ese fundamento, ¿verdad?, que señala la ley. Pero también había otra cosa dentro del arca. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y dice, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, y en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná. Escúchame bien, familia. En el lugar santísimo, en el arca del pacto, estaba los 10 mandamientos, pero estaba el maná. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué es maná? Podemos decir que el maná, ¿de dónde venía el maná? Para hacerlo mejor. ¿El maná venía de dónde? Del cielo. ¿Significa que entonces el maná era alimento o comida del cielo? Podemos decir que el maná era la alimentación celestial, ¿verdad?, que Dios le dio a su pueblo. El menú celestial significa entonces, familia, que será que Dios nos está hablando y nos está diciendo algo cuando en Hebreos dice que en el arca del pacto estaba el maná. Y nosotros entonces, pasando también por el proceso de la santificación y siguiendo el santuario, tenemos que entrar ahora a una experiencia en el lugar santísimo. Familia, yo creo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo claramente que es que nosotros también, entonces viendo el maná en el lugar santísimo, es que nosotros también tenemos que regresar o retornar a la alimentación del cielo. Tenemos que regresar a la alimentación que Dios nos proveyó, porque así como Dios le proveyó maná al pueblo de Dios, Dios se lo dio. En el jardín del Edén también vimos en Génesis capítulo 1, versículo 29, también vemos que Dios le dio una alimentación original. Vayan conmigo un momento, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Brinquemos al 29. Y Dios dijo, he aquí que os dejo toda planta que da semilla, ¿verdad?, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí nos está diciendo, familia, que cuál era el menú original, cuál era el menú celestial, cuál era la alimentación divina. Pues nos dice claramente que Dios le daba ¿qué? De toda planta que da semilla, de los frutos, ¿verdad? De todo lo que producía era la alimentación. Ahora, cuando analizamos y miramos entonces, estamos hablando ya mucho más allá de simplemente comer o no comer animales inmundos.
lo que encontramos en la experiencia del lugar santísimo es que Dios nos está diciendo, el maná está ahí porque yo quiero decirle a mi pueblo que es hora de regresar a la alimentación original. Es hora de dejar de comer la comida de Babilonia. Si recordamos en Daniel capítulo 1, nos dice que ahí hubo problemas, ¿verdad? Tomaron estos muchachos y los sacaron de Jerusalén. Lo más seguro mataron a su familia, los quitaron, destruyeron sus casas, los castraron, los tenían de todo lo peor que podía haberle pasado a esos muchachos, esos 4 jóvenes hebreos, entre Daniel y los otros, y los llevaron a Babilonia. Y después en Babilonia, ¿qué le hicieron? Le cambiaron el nombre. Los metieron a la Universidad de Babilonia para convertirlos en Babilonia. ¿Qué está haciendo Babilonia? Babilonia está tratando de arrancar la identidad cristiana. Babilonia está tratando de arrancar la identidad adventista. Babilonia está tratando de olvidar, que nos olvidemos de las raíces y los fundamentos que Dios nos ha dado, porque Babilonia quiere que nos parezcamos, que parezcamos a ellos. No quieren que reflejemos esa identidad profética que tenemos. Babilonia no quiere que hagamos eso. Y Babilonia entonces trata, y en medio de ese intento de convertir a esos muchachos, dice que también se le dio, ¿qué cosa? La comida del rey. Yo me imagino que la comida del rey había toda clase de comida inmunda y también que quizás comemos como no inmundo, ¿verdad? Quizás ahí había alguito de Pepsi Cola, refrescos, ¿verdad? Comida chatarra, toda esta comida, toda esta alimentación de Babilonia, todas estas comidas altamente procesadas, llenas de azúcar procesado y sal, y toda esta comida, todas estas cosas que nos está haciendo daño, familia. Está claramente comprobado, familia. Ya nosotros la evidencia es contundente sobre la importancia de la alimentación en la salud del ser humano. Y no solamente recuerden la salud física, sino también la salud mental, porque lo que usted come afecta a su cuerpo y su mente también. Y aquí es donde ligamos el concepto del ayuno, claridad mental para percibir la voluntad de Dios de forma más clara, relacionado con la comida de Babilonia, el banquete de Babilonia. ¿Y qué dijeron esos 3 muchachos? No queremos comer natural, queremos comer sano, queremos comer la alimentación original. No te encanta la invasión. Y estos son mensajes para nosotros porque sabemos que Daniel es una literatura apocalíptica que habla sobre los tiempos del fin. Lo que nos está diciendo es que nosotros también como pueblo de Dios, en los tiempos finales, Babilonia también va a tratar de hacer esto. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a la alimentación original. Ese es el mensaje de Daniel capítulo 1. La preparación. ¿Para qué? Para los acontecimientos está directamente ligado con el ayuno, con el cambio de alimentación, con regresar a esa alimentación original. Y mucha gente, cuando yo hablo de estos temas, dicen, ay, hermano pastor, eso es demasiado difícil. Muy difícil. Yo dije, yo sé que es difícil. Es difícil, pero no es imposible, porque nada hay, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo, yo quiero algo mayor para ustedes. Y esto lo vemos, no lo está pidiendo así en un vacío. Jesucristo pasó lo mismo cuando Él iba a empezar su ministerio. ¿No dice en Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Jesús, para empezar su ministerio también, ¿qué hizo? Ayunó. ¿Están conmigo? Estuvo en las manos de Dios durante todos los días, claro, pero este periodo especial fue para prepararse, para capacitarse, para poder tener esa conexión sobrenatural, para poder tener esa experiencia única y completamente unido al Padre, para poder llevar a cabo los 3 años y medio que iba a llevar a cabo, especialmente el final de su vida. Entonces vemos el ayuno como ese método que Dios tiene. ¿Para qué? Para apartarnos del mundo, para apartarnos de las comidas del mundo. Y sabemos que hay muchas cosas, familia, que nos hacen daño. Dios nos está diciendo, yo puedo dar una larga lista aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir al grano. Dios nos está diciendo, coma lo más natural posible. Regresa a esa alimentación original. Vemos también cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevaban en Egipto? Más de 400 años, ¿verdad? Y estaban acostumbrados ¿a qué? Estaban acostumbrados a la alimentación de Egipto, a la comida de Egipto, a las fiestas de Egipto, a todo el panorama de Egipto, ¿verdad? La televisión, el entretenimiento, las películas, todo eso. ¿Y qué pasó? Dios los tuvo que sacar de Egipto, los pasó por el Mar Rojo, que representa el bautismo, los llevó al desierto, 40 años, santificación. Y durante esos 40 años, ¿qué le dijo Dios? En Éxodo capítulo 15, versículo 26, le dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz
y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelvo la salud. Amén. Familia, ¿qué estaba pasando? Que me imagino cientos de años comiendo como los egipcios y viviendo como los egipcios. Parece que las enfermedades de los egipcios se le había pegado. Y Dios le dice, yo quiero enseñarles un nuevo modo de vivir. No solamente en su comportamiento por medio de los 10 mandamientos. No solamente en su vestimenta. No solamente en todos esos aspectos. Sino también dice Dios que quiere que su salud también. Dice, escúchame. Y si me escuchan a mí, yo quiero darle una alimentación nueva. Dios no les dio maná, sí. Pero ¿qué quería el pueblo? El pueblo quería carne. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces Dios nos está dando el mismo mensaje a nosotros para poder entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, apártanse de la comida de Egipto, apartémonos de la comida de Babilonia. ¿Para qué? Para que podamos tener claridad mental, para percibir la voluntad de Dios, para poder cumplir la voluntad de Dios de forma más clara, para que Él nos pueda utilizar primero para limpiar y santificarnos y prepararnos nosotros, pero también, sobre todo, para utilizarte a ti para ser instrumento para otros. ¿Cómo podemos saber y entender eso si no es por medio de la obra del Espíritu Santo que nos habla? Y para eso necesitamos esa conexión, esa claridad mental. Notan cómo esto amplía sobre la temática del lugar santo. En el lugar santo teníamos la palabra de Dios, el pan, la oración, el altar de incienso, el candelero, ¿verdad? Esa testificación. Y ahora en la experiencia del lugar santísimo, más profundo, regresando a las raíces más profundas, familia, nos está diciendo mi pueblo regresa a la alimentación original para que puedan percibir mi voluntad. ¿Por qué? Porque quiero limpiarlos ustedes y quiero que ustedes sean una herramienta poderosa. Y esto está, familia, el ayuno está directamente ligado con el asunto de la temperancia. Noten en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es templanza? Control propio. El que nosotros tengamos control sobre nuestras facultades. Y alguna gente se pregunta y dicen, pero eso no tiene nada de malo. Uno comerse, ¿verdad? Un pollito o comerse una carnecita asada de vez en cuando. Y yo digo, es cierto, quizás de vez en cuando no hace daño, pero yo no dejé de comer carne, familia, porque a mí no me gustaba la carne. A mí me gustaba la carne, a mí me gustaba todo este tipo de... Igual que el cerdo, a mí me gustaba el cerdo. Pero cuando Dios me dice, no comas eso porque te hace mal, yo lo dejé, no porque no me gustaba, sino porque Dios me lo dijo. Cuando vengo al mensaje del lugar santísimo, cuando vengo a la experiencia del lugar santísimo, estoy viendo a Dios diciéndome lo mismo nuevamente, diciéndome, Carlos, ahora quiero que te alejes también de esas cosas, que te alejes, te apartas de eso. No porque no me gusta, sino porque primero nos hacen daño, segundo no hay razón para tener que estar matando animales inocentes que no han hecho nada. Todo lo que podemos recibir del animal, que mayormente la gente se enfoca en la proteína, todo lo encontramos en todos los alimentos. ¿Pero qué? Es para mostrar control. Si no podemos controlar nuestro apetito, escúchame bien, no podremos prepararnos y ser santificados completamente. La Biblia lo enseña por medio de la vida de Cristo Jesús. Y tanto los muchachos de Daniel, es una vida de control, de temperancia, que nos enseña y nos prepara para esas cosas, para las cosas que van a venir, para las cosas que vienen, familia. Y este es el mensaje que Dios nos está dando en estos tiempos. Nos está llamando a una vida más abundante, a una vida más temperante. Y si usted, escúcheme bien, si usted no puede controlar el apetito, entonces el enemigo tiene control sobre usted. ¿Y el apetito por qué? Porque el apetito es lo más básico, lo más esencial es la comida, ¿verdad? Nosotros comemos. Y Dios nos está mostrando por medio del ayuno, nos está mostrando a que no permitamos que la carne, ¿verdad? Que la barriga, como dicen Judas, que los apetitos nos controlen y nos dominen, sino que por medio de la ayuda y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos entonces ser cristianos que vivimos en el Espíritu, que no dejamos que la carne nos controle. Miren cómo dice 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este concepto de la comida y la bebida, del ayuno, de afligir el alma, está directamente ligado con el mensaje de los 3 ángeles, porque dice, si recuerdan, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice, teme a Dios y darle gloria.
Ya vimos que el concepto de darle gloria es ese concepto de dejar que el Espíritu Santo haga una obra de santificación en nuestras vidas. Eso lo estamos viendo aquí en este versículo de 1 Corintios 10, porque dice que cuando se come y se bebe, hacerlo para la gloria de Dios. En otras palabras, en el proceso de la santificación, este asunto de la alimentación es vital, ¿verdad? Como ya hemos dicho, para tener esa claridad, porque hay cosas que estamos comiendo que nos hacen daño, que no nos permiten ver con claridad a Dios y lo que está haciendo. Y usted lo sabe muy bien. Por ejemplo, cuando uno llegaba del trabajo y uno, como buen puertorriqueño, se comía un plato de arroz y habichuela, ¿verdad? Un inmenso plato de arroz y habichuela o de almuerzo. Y cuando usted se daba esa buena jartera, ¿qué le pasaba a usted? Usted se quedaba ahí, ¿verdad? ¿Que le daba ganas de estudiar la Biblia? ¿Le daba ganas de orar? ¿Le daba ganas de ir a la iglesia? No, lo que le daba ganas era de quedarse ahí y si acaso el control, porque era lo más fácil. ¿Por qué, familia? Porque la comida tiene esta influencia sobre nosotros. Y Dios lo que nos está pidiendo es que aprendamos por medio del poder del Espíritu Santo y por medio del ayuno, aprender a ayunar. ¿Para qué? Para aprender a controlar el apetito, para no dejar que el apetito nos domine. Y esto es lindo, familia, esto es precioso lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está llamando a un nivel más alto de cristianismo. Y se lo digo por experiencia, yo he incorporado el ayuno en mi vida. Claro, al principio era difícil, no le voy a mentir. Era difícil al principio y yo pensaba, yo no puedo ayunar. Pero uno va poco a poco, ¿verdad? Uno va poco a poco. Primero ayunaba un desayuno y así sucesivamente. Y ahora me gusta el ayuno, me gusta. Y no solamente ayunar de no comer, como le mencioné. Hay diferentes tipos de ayuno. Puede empezar un ayuno de que quizás a usted le gusta demasiado la comida chatarra. Pues hágase un ayuno de un mes de no comer comida chatarra. Empiece poco a poco y va a seguir. Y usted va a ver los resultados. Le voy a dar el mejor consejo que le puedo dar. Es el ayuno de Daniel capítulo 1. Hablando de ese tema, en Daniel capítulo 1 se fueron de ayuno por ¿cuántos días? 10 días. Y durante 10 días ¿qué hicieron? Solamente tomaron agua y legumbres, ¿verdad? Lo natural, vegetales, frutas, cosas de esa índole. ¿Y qué pasó? ¿Fueron bendecidos o no fueron bendecidos? Yo no conozco una sola persona que no haya hecho el ayuno de Daniel capítulo 1 y que no ha visto una transformación, no ha visto una inyección de poder en su vida espiritual. Es una cosa espectacular el ayuno de Daniel. Y a mí me ayudó mucho también a entender y ver. 10 días, los primeros 2 o 3 días te vas a sentir incómodo porque todos los químicos y toda esta comida altamente procesada y todo lo que estamos consumiendo nos va irritando, pero a medida que vayamos pasando y dejando que el cuerpo se limpie, usted empieza a respirar diferente, a ver diferente, su vida empieza, y entonces ahí está esa conexión con Dios, que es lo que Dios anhela y busca. Dios quiere esa conexión más clara, más profunda, más poderosa. ¿Para qué? Para que nos apartemos de aquello que no le agrada y para utilizarnos para hacer su voluntad, para hacer su gloria. Y este es el tema, ese es el punto de todo esto, es tener esa conexión con Dios. Lo reto, ¿verdad?, a empezar con ese ayuno. Habla con su iglesia, con las personas en su iglesia que están dirigiendo el departamento de salud para que pueda hacer, porque hay ciertas condiciones que quizás no pueda hacerlo completo, pero la mayoría de las personas pueden hacerlo. Busca, anhela ese deseo, lee cada día Salmo 139, 13 y 14 y dile a Dios, Señor, examíname, ¿será que mi vida va conforme a tu voluntad? ¿Será que estoy viviendo de acuerdo a tu palabra? Para que podamos tener esa experiencia poderosa. Espero que eso sea tu deseo, que el Señor te bendiga.